como soy, tal como soy. Hay muchos buscando respuestas en todo lugar, pero lo que buscamos solo tú nos puedes dar, porque sabes lo que anhelo antes de mi oración. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios, para mí. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios, para mí. Eres un buen Padre, Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. eres un buen Eres un buen Padre, Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. así eres tú. Soy amado por ti, Como tal soy, como somos, tú como nos amas, soy, Dios. como soy. Tal como somos, tú nos amas. Tal como somos, tú nos amas. Hoy nos aceptas con tu amor. Nos abrazas, Hoy nos Dios, aceptas con tu amor. tal y como Tu somos. amor cubre multitud de errores. Nos amas, Tu Dios, amor limpia el pecado, Dios. purifica, Es tu amor quien nos sostiene. nos detiene, Es su amor quien nos levanta. nos levanta, Es el amor de Dios quien te sostiene. Es el amor de Dios quien te levanta. nos restauras,
así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Muy buenos días, queridos miembros de Llaves de Sion y amigos que nos acompañan este domingo. Como siempre, tenemos la bendición de reunirnos con nuestro Padre. Este domingo Él también nos va a hablar a través de su mensaje. Es un tiempo especial que tenemos con Él. Aprovecho para darles un saludo a los papás, que acaba de ser su día, nuestro día, y deseándoles muchas bendiciones, porque esa bendición de ser papá no termina nunca, es de todos los días. En la palabra leemos en Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos interpretar este pasaje, amigos, porque el hombre, el problema del hombre es la voluntad del hombre. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y en esta palabra el Señor nos está exhortando a que oigamos su dirección, a que oigamos su guía, la guía que Él nos da para que tengamos más acercamiento a Él, para que nos parezcamos más a Él. Tenemos verdaderamente que confiar en su dirección, porque es para nuestro propio beneficio. Así es que, Padre, te damos gracias este día por tu presencia. Reconocemos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas. Y gracias, Padre, porque recibimos de ti la palabra, tu mensaje que traes este día a través de Conchita. Gracias, Padre, bendecimos ese mensaje como siempre y pedimos al Espíritu Santo que prepare los corazones de todos para recibir el mensaje que tú nos traes. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Quisiera pedirles que tengan su Biblia con ustedes y que juntos vayamos leyendo lo que la palabra del Señor nos quiere dar hoy. Hace unas semanas que estuve compartiendo con ustedes, lo que a mí me tocó hablar ese día fue acerca del nuevo nacimiento. Y nosotros vimos a través del capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo llega. Y entonces, cuando llega a buscar a Jesús, va de noche y le dice, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que tú vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Y entonces Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Pero inmediatamente le dice que también tiene que nacer del agua y del Espíritu porque tiene que nacer de nuevo para ver al reino y tiene que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender este mensaje. Amado Padre, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias esta mañana porque tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que nuestro corazón esté abierto y esté atento para oír tu palabra, para ver tu reino y para entender lo que nos quieres decir, para poder entrar, que ese es el deseo de tu corazón. Espíritu Santo, yo pongo en tus manos de amor y misericordia este momento, este mensaje, y te pido que seas tú el que nos habla y que eres tú el que nos guía a la verdad. Así que, Señor, estoy en tus manos y lo que tú quieras hacer, hazlo para gloria de tu nombre, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Cuando nosotros vimos que Nicodemo llega con Jesús, porque él se ha dado cuenta que hay algo en Cristo que no hay en nadie más. Han oído a muchos predicadores, han oído a muchos falsos maestros y profetas, pero él se da cuenta que Jesús no es falso, que en Jesús hay algo que nadie tiene, ni siquiera ellos en la sinagoga lo tienen. Así que decide ir de noche a buscar a Jesús. Tal vez en la noche había menos gente
y él necesitaba que él explicara muchas cosas. Así que le dice, Maestro, tú vienes de Dios. Es que solo la gente que está con Dios hace lo que tú haces, porque acababa de ser la Pascua. Y él vio todos los milagros que Jesús hizo. Así que le llamó la atención y vimos que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces vimos acerca de Natanael, porque le dijo, si quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Y vimos que él invita a Natanael para que llegue a ser uno de los discípulos de Jesús. Y entonces Jesús le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael se sorprende de ver que cómo podía saberlo. Y es más, cómo podía saber lo que estaba pensando. Y es donde Jesús les dice a sus discípulos, en verdad os digo, o sea, les digo con certeza, que ustedes van a empezar a ver el cielo abierto y van a ver a los ángeles de Dios que suben y bajan por el Hijo del Hombre. O sea que es a través de Jesús, que es por Jesús, que los ángeles vienen y los ángeles nos ayudan y los ángeles cumplen la voluntad de Dios. Y vimos todo ese pasaje y entonces vimos que lo primero que él hizo fue convertir el agua en vino. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos empezaran a ver lo que pasaba cuando el cielo estaba abierto, lo que pasaba en el reino. Y vimos que no lo hizo públicamente porque no había llegado su tiempo, pero lo hizo delante de sus discípulos para que se dieran cuenta. Lo que es ver el reino, es ver la manifestación celestial, es ver la gloria de Dios, es ver el poder del Espíritu obrando, el poder del Padre a través de Cristo obrando. Pero él no quería únicamente que sus discípulos vieran el reino. El deseo del corazón de Dios no es que únicamente veamos el reino y las cosas que pasan cuando estamos en el reino. Él quiere que nosotros entremos al reino, que seamos parte del reino. Y entonces eso es lo siguiente que le explica a Nicodemo. Viene y le dice, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino. Y entonces Nicodemo no entiende. La verdad, ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué es eso de entrar al reino? ¿De qué se trata este mensaje? Porque no lo entendía. Y entonces vemos nosotros en el capítulo 3, cuando el Señor le dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros podemos ver aquí y podemos decir qué es nacer del agua. Eso es lo primero, porque Él está diciendo, nace de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo, porque vimos que nacer de nuevo es reconocer a Jesús como el Mesías, reconocer a Jesús como el Redentor y el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Y cuando nosotros ya tenemos el entendimiento de quién es Jesús, entonces tenemos que dar el siguiente paso, que es entrar al reino. Pero hay dos condicionantes para entrar al reino, ser parte de ese reino. Y es, uno, nacer del agua. Y dos, nacer del Espíritu. Entonces vemos nosotros que Él viene y dice, nacer del agua. ¿Qué es nacer del agua? Yo quisiera que usted que tiene su Biblia, porque siempre hay que tenerla, me acompañe por favor a Romanos capítulo 6. Porque en Romanos capítulo 6 nosotros tenemos el entendimiento claro de lo que es nacer de nuevo. Romanos 6 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? Esto es Pablo hablándole en este momento a los gentiles, porque algo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros estamos leyendo o estudiando el libro de Romanos, tenemos que entender que Pablo le está hablando a los judíos, pero también le está hablando a los gentiles. Entonces hay partes de Romanos donde es directamente para los judíos y hay partes de Romanos que es directamente a los gentiles, porque esta ya es una iglesia mixta. Entonces aquí le va a hablar a los gentiles y oiga lo que les va a decir. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué va a hablar de esto? En la iglesia de Roma habían dos corrientes. Había un grupo judaizante y había un grupo que hablaban que no importaba si pecábamos. No importa. Porque, ¿qué sucede? Cristo ya nos perdonó. Ya nos limpió. Estamos en la gracia. Y entonces podemos hacer lo que querramos, ya no importa. Esa era la doctrina que decía este grupo de personas. Entonces, Pablo les quiere explicar y decirles que no es cierto. Que nosotros no podemos seguir pecando media vez. Cristo vino a vivir a nuestro corazón y Cristo está con nosotros. Y por eso les dice, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, mire qué importante lo que está diciendo. Él está diciendo que nosotros tenemos que entender que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque un muerto ya no peca. La carne ya no lo puede gobernar, ya no lo puede dominar. Y él está diciendo que en el bautismo fuimos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, fíjese de lo que está hablando el Señor. Él está diciendo que nosotros en el bautismo fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Y entonces dice que cuando nosotros somos sumergidos en el agua, digamos que este es el agua. Entonces, cuando yo me meto debajo del agua, es porque yo ya morí. Y entonces dice que fui sepultada juntamente con Cristo. Eso quiere decir que cuando yo me meto en el agua estoy representando cuando a Cristo lo sepultaron. Cuando a Cristo lo sepultan y yo estoy muriendo con él, mi carne es la que queda sepultada. Mi vieja naturaleza, mi viejo hombre queda sepultado. Pero entonces vengo yo después y salgo del agua. Y cuando salgo del agua dice, yo resucito con Cristo a una vida nueva. Entonces, eso quiere decir que cuando yo hago eso, entonces lo importante de todo es que usted se puede dar cuenta que yo soy resucitada con Cristo y me identifico con Cristo en el bautismo. Es mi identificación. Me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en la resurrección. Eso es lo que significa el bautismo. Casi no lo sabemos. Solo sabemos que hay que bautizarnos y muchas veces nosotros lo hacemos por obediencia, pero no hemos logrado entender que el bautismo es lo que me hace morir a mi carne, morir al pecado, morir al mundo, morir a tantas cosas, a los ídolos que hay en mi corazón. Por eso dice que somos identificados con él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces es importante nacer del agua. Nacer del agua. ¿Por qué? Porque ahí se quedó mi pecado, mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, y nazco a la vida que Cristo tiene para mí.
Por eso es tan importante y por eso usted puede ver que el bautismo tiene poder, mucho poder. Cuando yo hago algo con entendimiento, entonces es cuando yo sé lo que estoy haciendo. Cuando yo hago algo porque tengo que hacer algo y no tengo un entendimiento de qué se trata, solo me mojé. Pero cuando yo entiendo que yo me voy a identificar con Cristo, que Cristo y yo vamos a ser uno. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es esto? Usted tiene una tela blanca, ¿verdad? Aquí tenemos una tela blanca, pero yo ya no quiero que sea blanca, yo la quiero amarilla. Entonces voy y compro añelina, deshago la añelina y entonces meto la tela y la dejo el tiempo necesario para que cuando yo saque del agua la añelina, va a ser amarilla la tela. ¿Por qué? Porque al sumergirse en el tinte se hizo del mismo color. Exactamente eso pasa cuando yo me sumerjo en el agua, me hago una con Cristo y entonces yo salgo a una nueva vida con el Señor. Y entonces estamos viendo que yo resucito a una vida nueva, la vida que el Señor quiere para mí. Y eso es exactamente el primer proceso para que en mí haya una regeneración, porque de eso estamos hablando. Ese nuevo nacimiento significa una regeneración en mí. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, porque muchas personas dirán, pero es que a mí ya me bautizaron desde que era pequeño. Pero mire lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero mire qué importante, el que creyere y fuere bautizado. O sea, eso es voluntario, eso es fe. Nadie puede bautizarse por mí. Y aunque a mí me llevaron de pequeña, pues yo era recién nacida, tenía meses, no tenía conciencia, no sabía lo que estaba sucediendo. Pero cuando yo vine a Cristo y yo entendí esta cita, el que creyere y fuere bautizado, entendí que si yo creo en Cristo y quiero identificarme con el Señor, yo necesito bautizarme, porque en ese bautismo me identifico con Él, soy parte de Él, me hago una con Él. Y entonces empieza en mí un proceso, de limpieza. Así que podemos ver nosotros que primero tenemos que creer y luego de creer me bautizo. El bautizo es importantísimo. Mire, tan importante que hasta Jesús se bautizó. Así que vemos nosotros que estamos hablando, ¿verdad? Que cuando nos identificamos en su sepultura y nos identificamos con Él en su muerte, en su resurrección, empieza en mí un proceso de regeneración espiritual. Nacer de nuevo no es otra cosa que nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Eso es verdaderamente de lo que esto se trata. Cuando mire Juan 4 del 1-2, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, usted puede ver la importancia que era el bautizo. Y eso que en este momento Jesús todavía estaba ahí, pero recuérdese que Él estaba enseñándole a sus discípulos lo que había que hacer para entrar al reino. Ellos solo estaban viendo el reino y Él los está entrenando para eso. Pero para Jesús era importante el bautizo. Por eso es que dice aquí, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea que el mismo Señor lo hace. Y recuérdense que Él se bautizó en el bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento. Y Él ahora está
ayudando a la gente para eso mismo. Así que vemos que para Jesús el bautismo era importante. Ahora fíjese algo, el agua simboliza la gracia y un don de Dios. ¿Qué quiero decir que simboliza la gracia y un don de Dios? Es importante que nosotros vengamos a Ezequiel 36, 25 y 27. Ezequiel 36, mire lo que dice desde el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es la regeneración, eso es el bautismo. Mire lo que él está diciendo. Él está diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y para qué va a esparcir esa agua limpia? Dice, porque los voy a limpiar de sus inmundicias. Porque de todos sus ídolos, hay tantos ídolos en nuestro corazón, pero él está diciendo, voy a limpiarlos de sus ídolos. Y mire lo importante, les voy a dar un nuevo corazón y les voy a dar un nuevo espíritu. Este espíritu, si usted lo ve en su Biblia, está con E minúscula, porque está hablando del espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre murió en el Edén con el pecado de Adán. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, por eso llama nacer, porque lo que nace es el espíritu, lo que se levanta, lo que se activa, lo que se aviva, es el espíritu del hombre, que hasta ese momento, mire, estaba dormido. Pero él está diciendo, yo les voy a dar un nuevo corazón. E inmediatamente dice, y un nuevo espíritu. Regeneración del espíritu. Y dice, les voy a quitar el corazón de piedra. Mire, el corazón que se ha endurecido por las vicisitudes de la vida, por los problemas, por las circunstancias, por los temores, por tantas cosas, por el rencor y tantas cosas que pasan en nuestra vida, que el corazón se endurece. Cuando le preguntaron los discípulos qué pensaba sobre el divorcio, le fueron a preguntar los fariseos a Jesús acerca del divorcio. Y entonces él les dice que no es lícito dar una carta de repudio a una mujer a menos que sea por fornicación. Y entonces ellos les dicen, ¿y entonces por qué Moisés permitió carta de repudio? Y Jesús les contestó, por la dureza de sus corazones. Mire, la dureza del corazón nos hace cometer errores, nos hace destruir vidas y familias y tantas cosas. Pero Él está diciendo, les voy a quitar ese corazón de piedra y yo les voy a dar un corazón de carne. Miren de lo que está hablando. Con el agua limpia va a hacer eso el Señor. Es una regeneración completa de nuestra vida. Y entonces Él está diciendo, voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Cuando ya tengan ustedes un espíritu regenerado, cuando ustedes tengan un corazón nuevo, por el agua que voy a esparcir sobre ustedes, entonces yo les voy a dar mi espíritu. El Espíritu de Dios va a venir a toda carne que se someta a Dios, que se sujete a Dios, que tenga ese deseo de reconocer a Cristo y decir, yo quiero ser una con Jesús. Y entonces vemos nosotros que viene y entonces dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardaréis mis preceptos y los ponga por obra. Eso es exactamente lo que el Señor dice a nosotros a través de Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí hago un pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré yo con la casa de Israel y la casa de Judá. Voy a escribir mi palabra en su mente y en su corazón.
Voy a perdonar sus pecados y no me voy a recordar más de ellos, dice el Señor. Mire de lo que Él está hablando. Y entonces viene y dice Él también. Y ya nadie les va a decir, conozcan al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque yo seré su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. ¿De qué está hablando? Pues aquí está hablando de la salvación. La salvación es el nuevo nacimiento, es la regeneración del hombre. Y Él está diciendo, a través del agua, Él nos va a dar un nuevo corazón, Él nos va a dar un nuevo espíritu. Él va a hacer algo nuevo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a derramar de su espíritu, y cuando derrame de nuestro espíritu su palabra, Él va a hacer que la cumplamos, que la obedezcamos, que la pongamos por obra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Jeremías, Él la va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón por el dedo del Espíritu de Dios. Así que imagínense la importancia del bautismo. Dice también, tengo aquí, respondió Jesús, mire cuando llega con la mujer samaritana, en el capítulo 4 y el versículo 10, cuando Jesús le dice a la mujer que le dé de beber y ella empieza a discutir con él, el Señor Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Oiga lo que le dice a la mujer samaritana. Era una mujer pecadora, era una mujer que había tenido 5 maridos y ahora estaba viviendo con el 6º que no era de ella. Pero Jesús la va a buscar y Jesús le da una promesa de regenerarla espiritualmente. Y le está diciendo, si tú reconocieras el don de Dios, y dijimos que el agua simboliza gracia de Dios y don de Dios, entonces le está diciendo, si tú reconocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría agua viva, agua viva. No vas a tener sed más, no van a haber esos vacíos en tu corazón que te van a hacer cosas, te van a hacer cosas que han destruido tu vida. Yo voy a darte agua viva. Y entonces dice en Juan 7:37, para que nosotros veamos verdaderamente lo que es esa agua viva que está ofreciendo el Señor. Si usted viene conmigo a Juan, mire, sería lindo que juntos veamos nosotros lo que es esa agua viva que le está ofreciendo a la mujer samaritana. En el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero mire, cuando Él está hablando del agua viva, ríos de agua viva, te voy a dar agua viva, está hablando del Espíritu Santo. Así que es importantísimo que nosotros entendamos que nacer del agua es nacer del Espíritu de Dios a través del bautismo, ser regenerados para luego recibir al Espíritu de Dios y que de nuestro corazón fluyan ríos de agua viva. Porque el agua es la gracia y el don de Dios para nosotros. Así que vemos nosotros, ¿verdad? Luego viene y dice, nazcan del agua y nazcan del Espíritu. Ahora, ¿qué significa y qué nos quiere decir el Señor? Nacer del Espíritu. Los discípulos, al reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, empezaron a ver el reino. Se bautizaron, porque estamos viendo que Jesús bautizaba. Así que a los primeros que tuvo que haber bautizado, aunque ahí no esté escrito, pero es por lógica,
fue a sus discípulos, ellos tenían que ser los primeros, y después los puso a bautizar. Lo acabamos de leer nosotros en el versículo 1 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Pero fíjese que, así que ellos habían reconocido al Señor, habían sido bautizados y bautizaban, pero faltaba lo más importante para poder entrar a plenitud en el reino de los cielos. Y entonces aquí es donde nosotros podemos ver que cuando Jesús iba a hacer la Pascua, la tercera Pascua, la última Pascua, cuando ya había llegado el tiempo para que Él regresara al Padre, entonces, ¿qué sucedió? Junto a sus discípulos en el aposento alto, los juntó. Él había estado todo el tiempo con ellos y ellos habían visto en qué consiste el reino de los cielos. Pudieron ver milagros. Vieron a Jesús resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar enfermos, echar fuera demonios. Ese es el poder del reino, porque es el gobierno de Dios en la tierra. Pero solo lo habían visto. No habían participado haciendo. Solo una vez vieron cuando fueron echados demonios, cuando Jesús mandó a los 70 de 2 en 2, pero fueron enviados para eso. Les dio una probadita de lo que era estar en el reino. Y cuando ellos regresan, usted se recuerda que regresan felices y le decían, veíamos a Satanás caer como un rayo. Y Jesús les dijo, no se alegren porque vieron a Satanás caer como un rayo. Gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque eso era más importante que todo lo demás. No teníamos que centrarnos en lo que se hacen, en los milagros y en esas cosas, sino en saber que porque pertenecemos a ese reino, el Espíritu está en nosotros y nos da el poder. Así que Él viene y los reúne, porque ya estaba para volver al Padre, pero había muchas cosas que no les había dicho. Y el mismo Jesús dice, habían cosas que no les había dicho porque yo estaba con ustedes, pero ahora la tienen que saber. Así que los mete en el aposento alto no solo para celebrar la última cena, sino los mete para instruirlos en todo lo que iba a venir. Y si usted se fija, lo primero que hace el Señor Jesucristo es lavarle los pies. Eso fue lo primero que Él hizo. Les lavó los pies. Y Pedro no quería. Pedro no quería porque Pedro le dijo, tú a mí no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese era el oficio de los esclavos. Cuando habían invitados a una cena, como ellos andaban con sandalias y las calles eran de tierra, los pies se ensuciaban. Y cuando se sentaban a la mesa, como no se sentaban en silla, sino en el piso y ponían los pies así, entonces podían ensuciar al que estaba a la par. Y entonces lo que hizo el Señor, lo que hacían los esclavos era lavar los pies, pero ese era un trabajo humillante. Y ahora resulta que Jesús le va a lavar los pies a ellos. Y Pedro dice, tú a mí no me lavas los pies, pues ese es un trabajo de esclavos. Qué pena que no nos lavamos los pies antes de entrar, pero tú a mí no me lavas los pies. Y entonces Jesús le contesta, no vas a tener parte conmigo. Y entonces también le dice, ¿sabes, Pedro? Lo que yo estoy haciendo ahorita, tú no lo logras entender, pero lo vas a entender después. Él sabía que había muchas cosas que Jesús hablaba, que Jesús decía, que no las podían entender, como hay cosas que nosotros tampoco entendemos del reino espiritual. Pero algo importante es que las cosas del reino de los cielos no hay que entenderlas, hay que creerlas. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero en ese momento le dice, tú no entiendes ahorita, pero cree que lo vas a entender después, porque Él sabía que iba a venir el Espíritu Santo, que los iba a llevar a la verdad, que Él les iba a recordar todas las cosas y que Él era el único que les podía explicar lo entendible, lo que no era entendible para ellos. ¿Y sabe qué? Hay muchas cosas que Jesús habla que no entendemos. Y eso le pasó a Nicodemo. Cuando viene y le dice el Señor, tienes que nacer de nuevo. Mire, lo primero que le dice, Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre viejo como yo puede regresar al vientre de su madre?
Pero entonces le dice, no, Nicodemo, tú no has entendido, tú tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer de arriba. Tienes que permitir que se regenere tu vida, tu espíritu, tu alma, tu mente, tu ser. Tienes que nacer del Espíritu, porque lo que es carne, carne es. Y aunque se pudiera que tú regresaras al vientre de tu madre 20 veces, y si tú solo naces de la carne, vas a seguir caminando en la carne, vas a seguir pecando en la carne, vas a seguir con los problemas de la carne. Tú tienes que nacer del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es tu espíritu lo que tiene que nacer, es tu espíritu lo que se tiene que regenerar, es tu espíritu lo que tiene que empezar de nuevo. Así que la regeneración espiritual nos dice que para nacer de arriba o de nuevo es obra del Espíritu Santo. Nadie puede por sí mismo hacer eso. Porque usted dirá, hay mucha gente activada, brujos y del lado oculto, sí, pero no tienen nueva vida. Y no van a tener vida eterna. Y la vida que están recibiendo no es la vida del Espíritu de Dios. Eso lo sabe usted y eso lo sé yo. Están activados para lo negativo, pero nosotros vamos a ser activados para el reino de Dios y su justicia. Porque dice que el reino de los cielos no es comida, no es bebida. El reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Es regenerar la vida de una persona. Así que el verdadero concepto de nacer de nuevo lo encontramos en Juan 1, del 12 al 13. Y yo quisiera que por favor usted lo lea conmigo, para que usted no solo lo escuche, sino que usted lo vea. Y si no tiene la Biblia a la mano, sale en la pantalla, pero mire lo que dice el Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por el poder del Espíritu Santo, Dios nos hace sus hijos. Pero entonces fíjese lo que está diciendo, que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero Jesús vino para que todo aquel que crea en Él, que eso es el nuevo nacimiento, ver el reino es creer en Jesús, dice, para que todo aquel que crea en Él, darle el poder de ser hecho hijo de Dios. Entonces mire qué importante, porque estamos hablando de una regeneración espiritual. La gente dice es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Aquí es muy claro Juan cuando dice que a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. La fe en Cristo es lo que nos hace hijos de Dios. Y luego dice la palabra del Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, aquí ve usted la regeneración. ¿Por qué? Porque aquí ya no somos engendrados de carne, ya somos engendrados de espíritu. Ya es Dios que nos da su ADN, ya es Dios que entra a nosotros como Padre. Como Padre nos convierte en su Hijo. Entonces verdaderamente nosotros podemos ver aquí que lo que Dios está haciendo es, 1, nos convierte en sus hijos. 2, nos da una familia porque pertenecemos a la familia de Dios. Así que podemos ver lo que verdaderamente está haciendo el Padre. Juan 15:3. Ellos estaban limpios por la palabra de Dios. Fíjese que cuando les va a lavar los pies y que Pedro le dice que no y le dice, no, Señor, pues entonces no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, también las manos y también la cabeza. Le dice, no, Pedro, ustedes ya están limpios. ¿Y por qué les dice que ya están limpios? Porque en Juan 15,
versículo 3, la palabra del Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que ya no necesitaban ellos que volverse a sumergir en el agua, ya estaban limpios. Pero entonces, ¿por qué los pies? Mire, eso es muy interesante que nosotros lo entendamos, porque el Señor sabía que al irse Él, a ellos les iba a cambiar el destino, les iba a cambiar el camino, los iba a poner a trabajar para el reino. Tenían que entrar en el reino, ser parte del reino, porque tenían que establecer el reino. Les tocaba hacer lo que Jesús hizo por 3 años y les enseñó a hacer. Entonces Él les estaba quitando el polvo del camino antiguo. Es cierto, Él dijo, lo hago porque los amo, los hago porque quiero que aprendan a ser humildes, lo hago porque lo que yo estoy haciendo con ustedes, yo quiero que ustedes lo hagan a los demás, pero especialmente porque les voy a cambiar el destino. Van a andar en un camino diferente, van a andar en un camino distinto, donde el polvo del camino anterior lo tienen que quitar. Cuando Dios nos cambia la vida, nos mete en un camino diferente. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por ese camino tenían que entrar y caminar y trabajar y establecer el reino. Así que les quita el polvo del camino de incredulidad en que se habían movido, porque si ustedes leen la Biblia, es impresionante, pero cuando habla de la multiplicación de los panes, dice, porque sus discípulos todavía no habían entendido la multiplicación de los panes. Y usted puede leer cuántas veces el Señor dice, no entendieron, no supieron. Por eso Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y le dice, tú no entiendes ahorita, lo vas a entender después cuando el Espíritu Santo venga. Y sin el Espíritu Santo no hay entendimiento espiritual, porque Él nos lleva a la verdad. Entonces nosotros podemos venir y vemos ahora Juan capítulo 14. Y mire del versículo 15 lo que dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire lo que Él está diciendo. Él los está preparando, está diciendo que en la casa del Padre hay muchas moradas, que Él va a preparar una para ellos porque Él va a regresar. Pero mientras regresa, no los va a dejar huérfanos. Les va a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que los va a guiar a la verdad. O sea, no teman, solos no se quedan. Y ustedes conocen al Espíritu. Y hace poco le habían dicho, muéstranos al Padre porque no lo conocemos. Y le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo ando contigo? Y me dices, muéstranos al Padre. Ustedes no saben que el Padre y yo somos uno. Pues aquí está mostrando que el Espíritu también es uno con ellos. Y está enviando al Espíritu del Padre porque dice, no van a ser huérfanos. Entonces mire lo que dice el versículo 22. El versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo he hablado que ustedes no han entendido, el Espíritu Santo se los va a recordar. Él les va a recordar todo lo que yo dije, pero Él los va a llevar a la verdad y Él va a permitir que ustedes entiendan. Entonces vemos nosotros ahora en Juan 16. Mire, en el versículo 4 al final empieza diciendo, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, o sea, no les había explicado el Espíritu Santo todavía. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire a lo que viene el Espíritu Santo. A ustedes les conviene que me vaya, porque si no el Consolador no va a venir, y cuando Él venga, Él es el único que puede convencer a la gente de sus propios pecados y de sus injusticias. Él los va a convencer de juicio. Todo es obra del Espíritu Santo, pero los necesito a ustedes y necesito que el Espíritu esté en ustedes. El Espíritu Santo no es otra cosa que Dios obrando a través nuestro. Por eso primero nos limpia, nos regenera para poder venir a nosotros. Así que dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga, Él les va a enseñar lo que va a venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El que nos va a mostrar las cosas que han de suceder es el Espíritu de Dios. Entonces vemos nosotros ahora Juan 20, porque yo quiero llegar a lo que es el nacer del agua y nacer del Espíritu, pero les estoy enseñando lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. No les había hablado antes del Espíritu porque Jesús estaba aquí, pero ahora tenían que saber, Él se va, pero no se quedan solos, no se quedan huérfanos. Él va a enviar su Espíritu, el Espíritu de la verdad que los guiará a la verdad, el Espíritu que los va a consolar, el Espíritu que los va a empoderar, el Espíritu que va a glorificar al Padre, el que les va a enseñar lo por venir, para que ellos ya estén listos. Y entonces mire el capítulo 20, el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué? Porque ya resucitó Jesús, aquí Él resucitó. Se aparece en medio de ellos. Recuérdense que ellos estaban encerrados en el aposento alto. Ellos tenían temor que también los cogieran presos y los mataran, como pasó con Jesús. Pero cuando Él ya resucitó, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día que Él resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les remitiremos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Entonces ellos tenían mucho miedo. Estaban encerrados y Jesús se les aparece en medio y para que no se asuste, le muestra las heridas de las manos y el costado para que supieran que era Él que resucitó como lo había dicho. Y entonces Él viene y les dice, paz a vosotros, como me envió el Padre yo os envío. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? A través del Espíritu Santo. Y ustedes saben que Jesús, para empezar su ministerio, tuvo que bautizarse. Y cuando salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre Él y oyeron la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y ahora les está diciendo, como el Padre me envió, yo los envío. Reciban al Espíritu Santo. Sabía que para enviarlos necesitaban recibir al Espíritu Santo, que para quitar el temor de sus corazones tenían que tener al Espíritu Santo, que para creer lo que Jesús estaba diciendo necesitaban al Espíritu Santo. Así que a ellos les sopla el Espíritu Santo y les da el Espíritu Santo en ese momento. Ahora mire qué importante, porque nosotros vamos a seguir viendo
Vamos a Hechos, ahora ya nos vamos a Hechos de los Apóstoles. Y quiero ir rápido por el tiempo, pero está diciendo, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, ya cuando Jesús ascendió, de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían acogido. ¿Se da cuenta? Jesús daba mandamientos y hacía lo que hacía por el Espíritu Santo. Y entonces vemos nosotros, y dice Jesús en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que viene y les dice, quédense aquí, quédense aquí. Cuando él ya se iba a ir, vayan a Jerusalén y ahí se van a quedar esperando hasta que ciertamente que sean bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder testificar de Jesús y decir quién es Jesús, necesitaban al Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que ellos se quedan todo ese tiempo ahí y entonces vemos que en el capítulo 2, verso 1 en adelante dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie, porque todos dicen están borrachos, y él dice no podemos estar borrachos a esta hora del día, y aprovecha ponerse de pie y con denuedo los confronta y le dice, ustedes fueron los que mataron a Jesús, pero el Espíritu Santo lo resucitó y nosotros somos testigos. Miren lo primero que se atreve a decir, soy testigo que Jesús resucitó. Para eso habían recibido el poder, para hablar de Cristo, para ser testigos de Jesús. Mire, dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Así que Él les declara y les dice lo que ellos tenían que hacer. Y mire lo que dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones, porque la gente se convierte, 3,000 se convirtieron. Él negó a Jesús ante una sirvienta, pero ahora lo predica delante de multitudes y 3,000 ese día se convierten al Señor. Luego nosotros podemos ver, seguimos buscando en la Biblia, hay más citas, pero nosotros podemos ver a Cornelio. Usted se recuerda en el capítulo 11, usted puede ver, estaba Cornelio, él era un militar romano, pero él era muy piadoso y él daba limosnas y ayudaba a la reconstrucción del templo. Y un ángel le dice que vaya a llamar a Pedro. Y Pedro tiene una visión. Usted la conoce, que baja un mantel lleno de animales y oye la voz del Señor que le dice, Pedro, mata y come. Y le dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. 3 veces se repite y le dice, a lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y lo manda a la casa de los gentiles. Y estando en la casa de los gentiles, Pedro va y le dice Cornelio, apareció un ángel y me dijo, ve a llamar a Pedro, cuando él esté aquí sabe lo que tiene que hacer. Y cuando Pedro empieza a hablar de Jesucristo y a testificar de Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas y empezaron a profetizar. Ahí nació la iglesia de los gentiles. Y entonces fíjese lo que dice en el versículo 46 del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Dice que sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedara con ellos. Mire lo que hizo Pedro. Cuando ve que el Espíritu Santo viene sobre ellos y los bautiza, al igual que los bautizó a ellos en el aposento alto, dice, bueno, ¿y ellos quiénes son para impedirles que se bauticen? ¿Se da cuenta? Hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que bautizarse y hay que recibir al Espíritu Santo. Y yo lo puedo llevar a muchas más citas, porque lo único que yo quiero que usted vea de verdad es cómo el Señor ahora, Pablo viene, mire en el capítulo 19 de Hechos. Aconteció, verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pero escuche lo que les dice Pablo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Pero mire lo que él les contesta. ¿En qué bautismo fueron bautizados? Porque él ve que están predicando, son discípulos de Jesús, pero les faltaba algo, y por eso lo primero que les pregunta es, ¿conocen al Espíritu Santo? Él vio que les faltaba el poder, que les faltaba el denuedo, que les faltaba la fuerza, que les faltaba el poder de testificar de Jesús. Y entonces le dice, recibieron al Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué bautizo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y oiga lo que les dice, ese bautismo era para arrepentimiento, para prepararlos para cuando viniera Jesús y lo reconociera. Así que no cabe duda que todos estos discípulos y todas estas personas se habían bautizado en el bautismo de Juan, todos los que lograron reconocer a Jesús sin problema, porque dice que el bautismo de Juan era para reconocer a Jesús. Pero aquellos ya reconocieron a Cristo, pero necesitan el bautismo de Jesús. Y dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y Pablo puso las manos y fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para entrar al reino, para ser parte del reino? Porque Jesús no quería que los discípulos solo vieran, tampoco quiere que nosotros solo veamos, quiere que entremos, quiere que seamos parte, quiere que empecemos a predicar el reino, que empecemos a sanar enfermos, que echemos fuera demonios, que limpiemos leprosos, que mostremos el poder y la autoridad y el gobierno de Dios sobre la tierra. Y esa autoridad la tienen los hijos de Dios. Así que estamos viendo qué importante lo que Jesús le quiso mostrar a Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, eres tu maestro de la ley y no entiendes estas cosas. No las podía entender porque el único que nos revela la verdad es el Espíritu Santo. Así que, Padre, esta mañana yo quiero orar por ese bautismo. Yo sé que muchos tal vez ya se bautizaron, pero no tenían el entendimiento que el bautismo es identificarnos con Cristo. Y necesitamos entonces, Señor, volver a bautizarnos ya en ese bautismo de Jesús. En ese bautismo que nos identifica con Cristo, que nos hace uno con Cristo. Ese bautismo que hace que nuestro pecado, nuestra vieja naturaleza, se quede sepultada juntamente con Él. Y nazcamos a la vida nueva que el Padre de la Gloria tiene determinada para nosotros. Necesitamos ese bautismo, Señor. Pero en este momento, si tú me lo permites, yo quiero orar porque venga esa presencia, esa manifestación, ese poder, esa revelación del Espíritu Santo sobre nosotros. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, bautízanos, llénanos. Bautizar es sumergir.
Por eso nos sumergimos en el agua con bautismo de agua, pero nos sumergimos en el Espíritu. O sea, el Espíritu viene y nos llena, nos sumergimos del Espíritu en el Espíritu. Señor, permite que nos podamos sumergir en ti, que podamos sumergirnos en tu Espíritu, que podamos recibir el poder de lo alto, ese bautismo, Señor, del Espíritu Santo que nos entra al reino, que nos hace ser parte del reino, que nos empodera como hijos de Dios del reino. Conviértenos en discípulos del reino, mujeres del reino, hombres del reino, jóvenes del reino, niños del reino. Este es el tiempo del reino de los cielos en la tierra. Así que, Padre, llénanos de tu Espíritu, bautízanos en tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu para entrar al reino. El bautismo que nos va a hacer entrar al reino. Necesitamos nacer de tu Espíritu, Padre. Necesitamos que regeneres nuestro espíritu. Regenera nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Porque entonces tu Espíritu nos va a llenar. Nos vas a dar un corazón nuevo. Quita el corazón de piedra. Danos el corazón de carne, Señor. Danos ese nuevo espíritu en nosotros, regenéralo. Y entonces, Señor, levantamos nuestras manos para recibir tu Espíritu dentro de nuestra carne. Necesitamos tu Espíritu. Sin tu Espíritu, Señor, no podemos. Hay fracaso, porque no tenemos la fuerza y el poder para vencer la carne, para vencer el pecado, para vencer el mundo y vencer el mal. Danos el Espíritu Santo y éntranos al reino, porque queremos ser parte de ese reino. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Reciba el Espíritu Santo y llénese en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, gracias por ese mensaje que nos enviaste esta mañana, Señor. Bautízanos en tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Al inicio de nuestra reunión leímos en Proverbios 3, versículos 5 y 6, pero si seguimos leyendo más adelante, leemos en el versículo 9 y 10 lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así es, Padre. Gracias porque tú nos permites, Señor, sembrar en tu reino. Les exhorto, hermanos, a que dispongamos nuestro corazón a entregarle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Podemos nosotros tener esas formas actualmente de hacer una transferencia o un depósito o a través del servicio de mensajería que funciona aquí en la iglesia para poder hacerlo. Y aprovechemos de una vez, acompáñenme para que oremos. Padre bendito, te damos gracias porque tú estableciste, Señor, ese sistema, ese principio de la siembra en tu reino. Y lo hacemos, Señor, no solo por obediencia, sino lo hacemos con toda nuestra fe, sabiendo, Señor, como dice tu palabra, que serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Significa pues que nunca nos va a faltar tu provisión, tendremos siempre trabajo, tendremos siempre tu bendición. En el nombre de Jesús. Así, Padre, recuerda a los hermanos que en este tiempo tienen alguna dificultad económica o sus trabajos han perdido trabajos. Acuérdate de ellos, Señor, son tus hijos también y tú tienes misericordia y amor para ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Asimismo, ya por concluir nuestra reunión, queremos invitarles a que vean en pantalla las actividades que nuestra iglesia Llaves de Sión desarrolla durante todas las semanas, así como invitarlos a que participen en cada una o en todas las que puedan. Es una bendición porque nuestra iglesia es dinámica y avanza en el nombre de Jesús.
Antes de despedirnos, nosotros queremos orar por todos los papás que en este momento están frente a su televisor. Queremos bendecirlos. Fue el Día del Padre, el 17, y muchos sé que lo van a celebrar hoy, se juntarán a almorzar con la familia. Yo quiero bendecirlos para que el propósito de Dios al haberlos puesto como cabeza de hogar donde ustedes están, se cumpla. Dice Efesios en el capítulo 5 y versículo 26, porque el marido es cabeza de la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la familia lo estén a los padres en todo. Padres, amad a vuestra familia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si usted se da cuenta, la responsabilidad que tienen como padres, como esposos, como cabezas de hogar, es muy grande, porque está comparando a los padres y el amor de los padres y el cuidado de los padres a los hijos con Cristo y la iglesia. Cristo, dice, dio la vida por ella, por la iglesia, o sea, un amor sacrificial, un amor que todo lo da, un amor que todo lo puede, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo perdona. Ese es el amor que Dios ha derramado en sus corazones, pero que ustedes necesitan dejar que el Espíritu lo active. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos bendecir a esos padres de familia. Queremos bendecirlos, Señor, porque tú los pusiste en ese hogar, porque sabías que ellos son importantes para que esa familia se levante, para que esa familia camine, para que esa familia conozca a Cristo y para que esa familia viva en paz. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que los bendigas a cada uno de los que están en este momento conectados. Quiero pedirte que les des la sabiduría de lo alto. Señor, tu palabra dice que los hijos son como flechas en la aljaba del valiente. Eso quiere decir que tú les has dado la responsabilidad de enviar a sus hijos al futuro. Ellos son los que lo tienen que hacer. Señor, que sus manos sean guiadas por el Espíritu Santo para agarrar a esos hijos como que son flechas y enviarlas al blanco de Dios, enviarlos a cumplir su destino, que sean hombres y mujeres de éxito, hombres y mujeres con valores, Señor, cristianos, hombres y mujeres que van a levantar esta nación y la van a sacar adelante, hombres y mujeres que el Espíritu Santo va a poder usar para convertir a Guatemala en la nación que tú quieres que sea y convertir esas familias, Señor, en familias de Dios. Así que nosotros los bendecimos y te pedimos que nunca les falte el trabajo, que siempre tengan la provisión, Señor, para poder sostener a su familia y tenerla bien. Nosotros los bendecimos para que tu propósito en cada uno de ellos se cumpla para gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios de paz les dé paz a ustedes, a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén.